Gracias, señor presidente. Director general, agradecerle de nuevo aquí su presencia. Un poco para organizar el tiempo, que sepa que esta vez sí le voy a hacer las 3 preguntas distintas, ¿vale? Bueno, dentro de esta en la que le pido la valoración sobre los criterios orientativos del techo de gasto, déficit y deuda que el Gobierno de la Nación ha comunicado que va a establecer para los presupuestos de 2021, lógicamente con el ánimo de que nos cuente cómo van perfilando las hipótesis que se van a plantear para el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2021. Entonces, vamos a ver un poco los datos de los que disponemos y le voy haciendo preguntas. El presupuesto de 2020, que corresponde al presupuesto de 2019 prorrogado, partimos de un gasto de la Administración Pública sin entes de 20.000 millones de euros, que una y otra vez nosotros les decimos que bajen, pero que parece que ni ustedes ni Ciudadanos están dispuestos a bajar. Por tanto, la primera pregunta que le hago es que ¿qué gastos suponen que es necesario para afrontar todas esas medidas necesarias para paliar la crisis y además que han propuesto y han acordado ustedes por ese gran consenso que han alcanzado en la Comisión de Recuperación? El Estado va a aumentar casi un 50% su presupuesto de gastos hasta los casi 200.000 millones. ¿Las perspectivas de la Comunidad de Madrid están en esta misma línea? ¿Creen ustedes que pueden aumentar un 50%? ¿Creen que es suficiente para que todas esas medidas que tan grandilocuentes y tanto se han alabado, que han recogido en el dictamen y que van a mañana debatir, creen que va a ser posible recogerlas con ese gasto? ¿Qué gasto han estimado para estas medidas? La verdad que me alegro de oír eso, porque realmente es algo que llevo yo diciendo bastante tiempo, es decir, que no hay que gastar todo el dinero que nos den. No hay que, aunque se eliminen las reglas de déficit y se flexibilice el techo de gasto, no es necesario gastarlo todo, sino que simplemente hay que gastar en lo necesario. Con respecto al déficit del 2% del PIB, recordarle que parece ser que la mitad piensa financiarlo en el Estado con una transferencia a las comunidades autónomas de 13.486 millones de euros. ¿Qué previsión de estos 13.486 millones de euros cree que pueden venir destinados a la Comunidad de Madrid? Con lo cual nos quedarían otros 2.400 millones de euros, si no he sumado mal, por financiar. Más lo que suponga la caída de ingresos de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que el Fondo Monetario Internacional ha previsto una caída del 14% del PIB en España. Me gustaría saber qué caída de ingresos se prevé. Con las primeras conversaciones que tuvimos con el señor consejero, hablábamos optimistamente, creo que de caídas del PIB en el entorno del 5% de la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que tristemente están superadas, pero me gustaría saber cuál es la caída de ingresos que ustedes prevén. Y teniendo en cuenta la caída de ingresos y teniendo en cuenta la capacidad que tengan de recuperar estos ingresos a través de otras vías, por ejemplo, de esos 10.000 millones de euros que la Unión Europea va a repartir directamente entre las comunidades autónomas, pues la pregunta final es ¿qué parte de los ingresos de la Comunidad de Madrid creen que van a tener que ser financiados a través de deuda? Y una vez que sepamos que van a ser financiados a través de deuda, ¿qué cree que es más adecuado? ¿El ir a la Unión Europea a solicitar esos préstamos que también se van a articular desde la Unión Europea? ¿O por el contrario, considera que es más adecuado no limitarse a la condicionalidad de esos fondos, a una agenda ideológica como es la Agenda 2030 y acudir a otros medios de financiación alternativos que además pueden resultar más económicos que el recurso a la Unión Europea? Darle las gracias a la señora directora general por estar aquí y decirle también que voy a repartir la intervención también en 3 partes. La primera, bueno, como introducción a la vista de la comparecencia que además tenemos después acerca de la reciente publicación, ¿no?, del decreto que afecta al teletrabajo de los empleados públicos. Esta pregunta lo que viene es hacer
a que nos haga usted una valoración de cómo ha funcionado durante toda la crisis del coronavirus, cómo ha funcionado el teletrabajo en los empleados públicos, teniendo en cuenta que la relación de puestos de trabajo actual de la Comunidad de Madrid, es verdad que sé que esto incluye los datos del personal estatutario, son 42.000 empleados públicos que se reparten entre personal laboral, con unos aproximadamente 26.000, personal funcionario 15.500 y eventual y altos cargos aproximadamente los 500 restantes. Me gustaría saber, como primera medida, en qué proporción valoran desde su dirección general que se ha implantado de forma eficaz el teletrabajo durante la pandemia en cada una de estas categorías y si hay diferencias significativas en la implantación del teletrabajo entre unos u otros. ¿Qué proporción de este personal sigue actualmente en condiciones de teletrabajo? Y si tienen una estimación de los empleados que pueden seguir queriendo acogerse a esta modalidad. En una de las intervenciones que realizó el consejero de Economía en el Pleno, aludió a una circunstancia que me parece preocupante, o por lo menos que sería necesario comentar. Aludía que el personal de la Comunidad de Madrid había hecho frente a sus obligaciones durante la pandemia, incluso con sus propios equipos, decía. Me gustaría preguntarle si cree que esta es la forma en la que se debe de atender las obligaciones los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Si puede darnos datos acerca del porcentaje de personal al que se le ha dotado de equipos específicos, portátiles o teléfonos móviles, y si podría hacernos una descripción de los equipos suministrados y decirnos si esos equipos van a resultar redundantes con los que ya se disponen en las consejerías o si van a ser sustitutivos. Si se ha producido una reducción significativa de gasto en papel, en material de oficina, consumibles, electricidad, agua, asociada al teletrabajo, y si se consideran tomar medidas precisamente para adecuar las contrataciones de suministros a esta nueva circunstancia, si piensa compensarse de alguna manera a los empleados públicos que hayan tenido determinados sobrecostes precisamente por haber trabajado desde su casa, por ejemplo, gastos en comunicaciones, material de oficina, si tienen en mente emprender algún proyecto de forma transversal de adecuación de las infraestructuras en las oficinas de la Comunidad de Madrid, y si han detectado durante este tiempo necesidades específicas de formación surgidas a raíz de la transición al teletrabajo en los empleados públicos, y si es así, si tienen pensado desarrollar programas precisamente de adaptación de los empleados a esta nueva circunstancia. Gracias. Finalmente, a raíz de todo el tiempo que se ha desarrollado el trabajo en forma de teletrabajo, ahora mismo serían capaces de identificar en la RPT los puestos que pueden ser susceptibles de ser desempeñados en teletrabajo. ¿Cree que sería adecuado caracterizar en la RPT los puestos en función de la posibilidad de que se teletrabaje o no se teletrabaje, y si tienen algún plan en este sentido? Muchas gracias, señora Cuartero Lorenzo. Ya damos por finalizado el punto y ya tendrá oportunidad luego en la comparecencia que tiene, pues. Enganchando con lo que nos habíamos quedado, ¿no? En la pregunta, le preguntaba, a ver si ahora me puede contestar en esta comparecencia, es si a raíz de la crisis del coronavirus, a raíz de este cambio a condiciones de teletrabajo que se han realizado, se ha podido hacer una caracterización de los puestos de la RPT y caracterizarlos en función del nivel de teletrabajo que permite el puesto, ¿no? Es verdad que es hacer un esfuerzo extra sobre las características del puesto y sobre los cometidos del puesto, pero que yo creo que es necesario hacer, y que es necesario que se haga. Es verdad que el decreto habilita a las secretarías generales técnicas, ¿no?, a ser las que marquen el paso en cada una de las consejerías para implantar las condiciones de teletrabajo. Entiendo que en la RPT que les corresponde, ¿no? Pero
creo que ya si en España adolecemos de tener 17 comunidades autónomas que ahora mismo van a implantar el teletrabajo de 17 formas particulares, si además queda en manos de cada una de las secretarías generales técnicas la determinación de los puestos de trabajo tipo y de los porcentajes, o bien de la plantilla o bien dentro de cada uno de los puestos el porcentaje que se puede desarrollar en teletrabajo, pues creo que lo que vamos a hacer es someter al empleado público a unas desigualdades que es probable que sean arbitrarias, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría saber cuáles son sus planes, si a través de instrucciones técnicas, a través de recomendaciones, a través de auditoría, a través de definición de determinadas condiciones, se va a vigilar que efectivamente a puestos de trabajo similares las condiciones de acceso al teletrabajo sean similares. Precisamente porque luego, claro, cuando hablamos de que al teletrabajo se acceda de forma voluntaria por las dos partes, pues ahí claramente puede haber un conflicto de intereses, ¿no? Si no hay una determinación de un porcentaje del teletrabajo, o bien no hay una asignación de aquellos puestos o de determinadas circunstancias en las que un puesto determinado de trabajo al que puede optar cualquier empleado público que cumpla los requisitos puede beneficiarse del teletrabajo, ¿no? También le preguntaba por las necesidades de formación del personal que puede haber encontrado dificultades en acceder al teletrabajo. Por lo que le voy a explicar, o sea, por lo que voy a exponer ahora, es verdad que el teletrabajo se ha visto también lastrado en determinada manera por la falta de implementación de la Ley 39 de 2015 de Administración Electrónica, ¿no? Pero es verdad que la Ley de Administración Electrónica lo que venía a regular era la relación de las administraciones entre sí y la relación de las administraciones con el administrado, con el ciudadano, pero no tanto el funcionamiento interno de las propias administraciones, es decir, todo aquel funcionamiento de la administración que no está cara al público, quizás se ha quedado retrasado en todo este proceso que luego la orden del gobierno, el decreto del gobierno, el decreto ley 29 de 2020, le llama la administración, no la administración electrónica, sino la administración digital, en lo que yo veo ahí un intento de salirse de esa falta, ¿no?, de cumplimiento de la administración electrónica, y esa diferenciación en lo que son los procesos propios internos de la administración, que tantas veces pues la relación con el administrado supuestamente se ha hecho electrónica, pero luego llega dentro de la administración y seguimos moviendo papeles, ¿no? Creo que es algo que hemos visto mucho. Entonces, en ese sentido, insisto, creo que es importante que en determinados medios de trabajo se detecten las necesidades de formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones que permitan la transición de personas que pueden llevar un número elevado de años, ¿no?, desempeñando un papel. También me gustaría saber si se ha detectado puestos de trabajo que en la transición al teletrabajo se puedan ver amortizados, y si existe algún plan de reconversión de esos puestos, de manera que se dé una salida dentro de la propia administración a estas personas y se haga de una forma pues que tengan un régimen transitorio de adaptación adecuado a estas circunstancias. Y luego también quería hacer una reflexión, ¿no?, porque lo he visto también en el decreto del Gobierno, en el que dice que el teletrabajo debe de permitir algo así como mejorar el trabajo, mejorar la consecución de los objetivos. Bueno, creo que esto es un error. Desde mi punto de vista, el teletrabajo como teletrabajo no tiene por qué cambiar los procedimientos ni cambiar la forma de actuar. El teletrabajo, en lo que se tiene que basar, si un procedimiento no es eficiente, hay que mejorarlo con teletrabajo o sin teletrabajo. El teletrabajo no está pensado para alcanzar el trabajo por objetivos. El teletrabajo, para lo que está pensado, es para poder trabajar en remoto, bien por necesidades de conciliación, bien por necesidades especiales de las personas o bien por circunstancias excepcionales. Pero creo que es importante no confundir las dos cosas. Los procesos de la administración deben de estar, como los procesos de cualquier empresa, sometidos a un proceso de mejora continua
en el que se implante el trabajo por objetivos como medio precisamente de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pero desde luego el teletrabajo a lo que tiene que estar orientado es a lo que es el teletrabajo, que es a permitir que se desarrolle el mismo trabajo, no tiene por qué cambiar, pero desde un lugar remoto. Todo lo que no sea eso, pues creo que es equivocar el objetivo. Y finalmente lo que sí me gustaría preguntarle es, como le he adelantado antes, si tienen pensado algún proyecto que de forma transversal ataque toda la administración pública de la Comunidad de Madrid y que además se pueda presentar precisamente como proyecto elegible para la asignación de fondos de la Unión Europea, bien directamente o bien a través de la integración en un proyecto más amplio de la Administración General del Estado, y por otro lado si han detectado herramientas de la Administración General del Estado que puedan permitir precisamente hacer una transición hacia el teletrabajo con un menor coste para la comunidad. Gracias a la directora general por sus explicaciones, pero bueno, me gustaría incidir en lo que ya pregunté y le he preguntado en la anterior intervención acerca de la caracterización de cada uno de los puestos de trabajo. Hay un tema que a mí me preocupa especialmente y es que se regula el teletrabajo porque es necesario, porque se ha visto que efectivamente se pueden sacar las cosas adelante a través de sistemas más flexibles y que permitan trabajar en remoto, y ahora parece que se le quieren poner puertas al campo, ¿no? Con esta constante empeño en que el teletrabajo no va a ser la opción preferida. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber por qué realmente, si un puesto se determina que una persona en determinadas condiciones de reducción de movilidad puede atender, ¿dónde vamos a poner el límite, ¿no? O sea, si el límite no está en que el trabajo se pueda o no se pueda hacer de forma remota, si el límite no está en que no se pueda controlar el acceso, ¿por qué este empeño en seguir diciendo que la modalidad presencial va a ser la que por defecto se estime, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer ese estudio de en qué casos se puede presentar un 100% a elección o a libre pacto entre las partes, ¿no? O sea, ¿por qué nos empeñamos en seguir anclados, ¿no? en modelos que quizá hayan quedado antiguos, hayan quedado obsoletos? Sí, decirle al portavoz de Más Madrid que creo que yo sí he leído que no se restringe el teletrabajo al ámbito doméstico, ¿no? Eso se permite, que creo que debe de ser así, ¿no? O sea, el teletrabajo lo que permite es trabajar fuera del establecimiento de la Comunidad de Madrid, fuera de las oficinas de la Comunidad de Madrid, pero no tiene por qué determinar otro sitio. Insisto, no entiendo el empeño en decir que el teletrabajo va a ser residual y pactado libremente, que es la otra parte que tampoco me ha contestado, ¿no? ¿De qué manera se va a arbitrar esa posibilidad de acceso o esa denegación de acceso al teletrabajo si no hay una RPT que te diga hasta dónde puedes pedir y por qué, ¿no? Creo que es muy importante a la hora de que cada uno podamos acceder a los derechos, cuando además efectivamente hay diferencias importantes con respecto a los empleados de las empresas privadas, ¿no? Aquí yo creo que también la Administración debe de hacer el esfuerzo de flexibilización que le pedimos a las empresas. Debe de hacer el ejercicio de ser capaz de controlar el trabajo, de ser capaz de hacer un trabajo excelente, como debe hacer siempre la Administración, pero no facilitándose con respecto a las empresas privadas, ¿no? Que se les ha puesto un 30%, ¿no? Para cambiar el sistema de teletrabajo, lo que es menos de un 30% no es teletrabajo, y sin embargo la Administración a sí misma no se quiere poner ningún tipo de límite y se quiere reservar siempre la posibilidad de que sus funcionarios tengan que venir aquí. Yo creo que es el momento un poco de romper todas estas barreras y de verdad, si queremos apostar por una administración digital, por una administración electrónica, por unos servicios realmente modernos y que cumplan con las necesidades que ahora mismo tenemos, yo creo que hay que ir abandonando los antiguos clichés. Y por mi parte nada más, muchas gracias.